Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional. Bendiciones. Les saluda en este día el pastor Alex Ibagón de la Iglesia Asamblea de Dios La Victoria en sede Villa Alemania de la localidad de Usme. Y quiero invitarle, usted que me ve por medio del canal de Victoria, canal 123, y nos ha sintonizado allí, quiero invitarle para que tome su Biblia y abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Y el título del mensaje es: por nada podemos dejar de orar. Por nada debemos dejar de orar. Y en estos tiempos donde es que estamos viviendo, tiempos difíciles, no solamente en Colombia o en Bogotá, sino también en otras naciones como Italia, como España, que se han visto bastante afectados por esta pandemia. Pero confiamos en Dios y creemos en Dios y seguimos declarando que Dios es nuestro ayudador, que Dios cuida de nosotros y que Dios protege nuestra vida. Así que ahí donde tú estás, capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había un veredicto que había dado el rey Darío, y el veredicto era acerca de que ningún hombre en el palacio, en el reino de Babilonia, podía invocar otro Dios, ni podía consultar a otro hombre que no fuera el rey. Y este veredicto duraba al cabo de 30 días. Cuando Daniel supo de este veredicto, que el veredicto fue dado y que fue firmado, este veredicto, pues Daniel propuso en su corazón no dejar de levantar altar a Dios, sino que como lo solía hacer antes, lo siguió haciendo antes y después del veredicto, que era buscar de Dios. Y tenemos que aprender esto de Daniel. Es algo maravilloso y hermoso de resaltar de la vida de Daniel. Cómo a pesar de los veredictos que se dieron y a pesar de los veredictos que se firmaron y a pesar de que se había dado una ley, una norma, de que no era posible para que Daniel pudiera invocar el nombre de Jehová, él no le prestó atención a esto y no fue un impedimento para Daniel seguir agradando a Dios. Ahora, es verdad que pareciera que el mundo entero estuviera en shock con el tema que estamos viviendo acerca de la pandemia del COVID-19. Pero esto que estamos viviendo no es una sentencia para que esto nos aparte de la presencia de Dios. Al contrario, es cuanto más tenemos que aumentar el buscar de Dios, es cuando más tenemos que nosotros seguir buscando y seguir adorando y seguir levantando nuestro altar a Dios. Es cuando más nosotros en estos tiempos tenemos que buscar de Dios. Si bien hay un veredicto hoy que impide que los templos sean abiertos, y nos sometemos a ese veredicto, nos hemos sometido,
que en el cabo de estos 30, 40, 45 días no se van a hacer reuniones masivas. Entonces los templos tienen las puertas cerradas y no podemos congregar a los fieles. Pero eso no es un impedimento para que nosotros podamos seguir transmitiendo la palabra de Dios. Esto no es un impedimento para que nosotros dejemos de buscar de Dios y dejemos de levantar altares de Dios. Tampoco el hecho de que nosotros no podamos en este tiempo trabajar, hablo de las personas que ya están en cuarentena por su trabajo, no es una sentencia la cuarentena para tomarlo como unas vacaciones, sino que es una oportunidad para que nosotros, como familia, como hombres y mujeres que amamos a Dios y queremos servirle a Dios, nos entreguemos más a la oración y nos centremos más a buscar de rodillas la presencia de Dios. Pues no sabemos si esto puede empeorar, pero todos queremos que mejore. Pero ¿qué pasa si empeora? La decisión que Daniel tomó fue una decisión que le trajo a él empeoró su situación, porque ya estaba el veredicto que no le permitía a él orar a Dios. Mas sin embargo, él no dejó de orar a Dios. Y el no acatar la orden, pues ¿sabe qué pasó? Esta orden lo llevó a él a la fosa de los leones. Entonces pareciera que las cosas se pusieran cada vez más difíciles. Pareciera que las cosas se tornaran cada vez más complicadas. Entonces muchos tal vez pueden decir: entonces ¿qué hacemos? ¿No buscamos de Dios? ¿No predicamos la palabra? No, al contrario, hay que seguir haciendo. Hay que seguir haciendo, hay que seguir promoviendo y hay que seguir provocando que las personas no enfríen su fe, que las personas no enfríen su amor a Dios, que las personas levanten altar a Dios. Si las cosas empeoran, no hablo de pronto empeorar de la pandemia que estamos viviendo. Hablo de la enfermedad que se está viviendo. Puede que eso empeore, pero de allí, por más difícil que se ponga la situación, por más difícil que se pongan las circunstancias, de allí Dios nos va a librar, de allí Dios nos va a sacar. ¿Sabe? Esto le trajo una consecuencia a Daniel, y la consecuencia de buscar a Dios fue que fue llevado a la fosa de los leones. Y ¿sabe qué consecuencia nos puede traer a nosotros buscar a Dios? Más que otros se burlen, más que otros de pronto nos digan: ¿dónde está tu Dios? Pues esas fueron las frases que el rey Darío le dijo a Daniel: Daniel, que el Dios tuyo, al que tú le sirves, al que tú oras, al que tú buscas, sea Él el que te libre de la fosa de los leones. Y efectivamente Daniel dijo: sí, el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo oro, al Dios al cual he creído, Él me va a librar. Y me libró de la fosa de los leones. Esa va a ser la respuesta para aquellos que hoy en día tal vez nos preguntan: ¿dónde está tu Dios? Aquellos que hoy tal vez quieren ver en nosotros, la iglesia, quieren ver la mano poderosa de Dios. Y nosotros les vamos a decir: aquí está nuestro Dios, que durante todos estos 40, 45 o 30 días que estuvimos, Dios estuvo presente las 24 horas y los 7 días. Estuvo presente en nosotros. No dejó que la alacena en mi casa se acabara. Dios sustentó todo. Y Dios pudo darme sustento, Dios pudo darme bendición, Dios pudo darme todo, porque he creído en Dios. Y Dios es el único que me libró de toda esta fosa de leones que tal vez esta epidemia ha querido encerrar al mundo.
y llevarlo a una fosa. Pero Dios nos va a librar de esto y Dios nos va a cuidar de esto. Y tenemos que tener confianza y tenemos que creer que Dios va a cuidar de nosotros. Yo siempre lo he dicho en repetidas veces cuando he tenido en este tiempo la oportunidad de predicar la palabra por los medios. El hecho de que los templos hoy en día estén cerrados no es que la iglesia esté en vacaciones, no es para que los ministros se tomen vacaciones. Es cuanto más tenemos que orar, es cuanto más tenemos que buscar el rostro de Dios. Que ningún veredicto que se levante puede influenciar en mi vida, en mi relación con Dios. Ninguna circunstancia de la vida jamás puede influenciar en mi relación con Dios. Daniel fue llevado a la fosa de los leones, pero esto jamás influenció en su relación con Dios. Jamás esto lo llenó a él de temor o lo llevó a él a dudar de Dios. Jamás esto lo llevó a él para mirar al cielo y decir: Señor, ¿dónde estás? Al contrario, Daniel sabía que Dios lo iba a librar. ¿Y sabe por qué? Porque Daniel sabía que él lo único que estaba siendo acusado era de servirle a Dios y de proclamar al Dios vivo y proclamar al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y cuando nosotros no nos avergonzamos de Dios, Dios jamás nos dejará en vergüenza. Es un tiempo maravilloso, y lo he dicho en repetidas veces. Es un tiempo hermoso, es una oportunidad maravillosa para que la iglesia de Dios retome el altar en sus casas, retome ese primer amor que tal vez se ha perdido. Es un veredicto que hoy se ha dado para que nosotros estemos en casa, pero ese veredicto de estar en cuarentena es para no para vacaciones, sino para levantar altar a Dios. Y sabe, Daniel nos da el ejemplo. Daniel dice que Daniel oraba en la mañana, adoraba a Dios al mediodía y adoraba a Dios en la tarde. Oraba, lo buscaba, adoraba a Dios. Y sabe, para aquellos hombres o mujeres que hoy me están viendo y que están recibiendo este mensaje, es una bella oportunidad que tal vez te encuentres tú en la casa. Y si tú eres de las personas que se levanta y sientes que ya no tienes nada que hacer, yo te invito, que es cuando más debes leer la palabra de Dios. Haz lo que antes no hacías. Haz lo que antes tal vez no provocabas hacer, que era buscar de Dios. Hazlo en este tiempo. Y aquellos que no han dejado el hábito, ahora sigamos aumentando el hábito de la oración en nuestras familias. Aumentemos el hábito de la oración en nuestros hogares. Implementemos en nuestros hogares devocionales. Implementemos en nuestros hogares los altares a Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y sabe, Daniel fue librado de la fosa de los leones. ¿Y sabe por qué fue librado allí? Porque Daniel jamás se avergonzó de Dios. Porque jamás Daniel dejó de creerle a Dios. Yo me imagínate por un momento al Daniel en la fosa de los leones. Yo no me imagino un Daniel llorando por la circunstancia. Yo me imagino un Daniel adorando a Dios. Y la Biblia dice, y la palabra lo dice, que cuando el rey Darío al otro día fue a observar qué había pasado con Daniel, dice que él lo llama. En el versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Si queremos que Dios nos libre de todo esto, debemos hallarnos inocentes, debemos hallarnos justos y rectos delante de Dios. Dios jamás va a pelear por alguien que nunca ha hecho lo correcto delante de Él.
Dios jamás va a salir a defender a alguien que ni siquiera es capaz de ponerse de rodillas y buscarlo a Él y reconocerlo a Él como su Dios. Pero Dios, si sale a defender a aquel que nunca, jamás se deja influenciar de los veredictos o de las circunstancias de la vida en su relación con Dios, Dios cuida de él, Dios lo guarda, Dios lo protege. Entre más busquemos de Dios, más seguro vamos a estar de su victoria, más seguro vamos a estar de estar protegidos, más seguros vamos a estar de que nada de esto va a tocar nuestra vida, porque Dios cuida de nosotros. Y es tremendo, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Es lo que debemos hacer. Daniel confió en Dios en todo tiempo. Confió en Dios antes del veredicto y después del veredicto. Confió en Dios antes de ser puesto en la fosa de los leones y aún estando en la fosa de los leones. Confió en Dios. Debemos confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Esto pronto va a acabar. Pero, ¿sabe? Debemos seguir confiando en Dios. Eso es lo que tiene que permanecer en nuestras vidas. Es lo que tiene que permanecer en nuestros corazones. Es el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Que ellos aprendan a confiar en Dios en todo tiempo. No solamente en los tiempos de abundancia, sino también en los tiempos de la escasez. Es el legado que debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos. Daniel fue llevado como un jovencito a Babilonia. Y fue un joven que fue llevado solamente como un esclavo. Pero la gracia de Dios sobre Daniel fue tan grande que fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los grandes consejeros del palacio. Pero la gracia de Dios sobre Daniel le enseñó a hombres como el rey Nabucodonosor, como a su hijo, después de que el rey Nabucodonosor fallece. Le enseñó a ellos que no existe un Dios más grande, no existe un Dios más poderoso que el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Es la enseñanza que Daniel le enseñó a estos hombres de Babilonia. Y luego se lo enseña una vez más, se lo enseña ahora al rey Darío. No existe otro Dios. Y sabe, mira lo que pasa esto. Es su tiempo para enseñarle a nuestros gobernantes en quién estamos confiando. Es un tiempo maravilloso para poder enseñarle a nosotros, a nuestros gobernantes, en quién estamos creyendo y quién es el que pelea y cuida por nuestras vidas. Versículo 25 del capítulo 6, para finalizar. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino, de todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si queremos prosperar, si queremos ser librados de las circunstancias más difíciles que tengamos que enfrentar en la vida, tenemos que seguir orando. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de buscar de Dios. No podemos dejar de clamarle a Dios. No podemos dejar de creer en sus promesas. No podemos dejar a un lado de creer en su palabra. Daniel una vez más le enseñó a hombres de poder, de gobierno,
que no existe otro Dios como Jehová, Dios de los ejércitos. Y es un tiempo hermoso para poderle enseñar y poderle mostrar al mundo entero que la solución, porque muchos están colocando su esperanza en que pronto hagan la vacuna, el antivirus, que puedan hacer rápidamente a través de la tecnología, de la ciencia, del estudio, que puedan hacer rápidamente aquella vacuna para hacernos inmunes a este tipo de cosas. Pero la solución y la respuesta es mostrarle a estos grandes mandatarios, a estos grandes gobernantes, que la respuesta está en Dios, que la respuesta la tiene Dios, que Dios es el único que puede guardar nuestra vida. Y sabe que hoy en día muchos gobernantes, como el gobernador, como el presidente de Uruguay, y como otros gobernantes, entidades como ejércitos, policía, gente de la marina, hoy en día se reúnen y doblan sus rodillas, levantan sus manos para clamar a Dios, para orar a Dios. La gente hoy en día está reconociendo que Dios es la única respuesta, la única esperanza, es el único que puede ayudar. Entonces, aquí es donde la iglesia se convierte en la respuesta para el mundo. Aquí es donde la iglesia se convierte en el instrumento que Dios usa como respuesta para atraer a aquellas personas que están apartadas de Dios. Tú y yo somos los instrumentos en este tiempo para mostrar la gloria y el poder de Dios. Así que no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, a donde vayamos. Quiero invitarte que ahí donde estés, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Dios, por la palabra. Señor maravilloso, ayúdame, aún en los momentos más difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu poder, tu gloria, tu majestad. Ayúdanos, Señor, para que los grandes gobernantes que hoy, Señor amado, están sobre las naciones, puedan ver a este Dios poderoso, a este Dios maravilloso, a este Dios que sana, a este Dios que restaura, a este Dios que hace milagros. Muchos de ellos tal vez se van a preguntar por qué ninguno de nuestros hijos y ninguno de los que habitan en nuestros hogares les tocó el virus. Y es ahí donde muchos vamos a poder decir, porque confiamos en Dios, porque la fe es el arma más poderosa contra cualquier epidemia que se levante, contra cualquier virus, contra cualquier tempestad que se levante. Vamos a enseñarle a estos gobernantes que el que tiene el control de todo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Que no hay una hoja de un árbol que no se caiga, que no sea su voluntad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para no dejar jamás la oración. Ayúdanos, Señor, para nunca dejar de leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, para fortalecernos aún más en estos tiempos donde se ha dictado, Señor, que los templos se deben cerrar. Es cuando más nosotros como iglesia nos unimos a orar, es cuando más nosotros nos fortalecemos en la oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, oro en esta hora. Si hay alguno enfermo, si hay alguien enfermo en este momento, allí donde esta persona me ve, yo le declaro sanidad hoy sobre sus huesos. Declaro sanidad sobre su cuerpo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, Señor, que ese milagro de sanidad será para gloria y honra tuya, para que otras personas, Señor, crean en que el Dios al cual nosotros hemos creído tiene el poder para sanar, para libertar y para dar vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, provee también a aquellos que hoy están en necesidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios lo bendiga. Bendiciones del cielo.
Que Dios guarde tu levantar, tu acostar, tu salir y tu entrar. Y que todo lo que tú te propongas hacer conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hará prosperar. Buen día. Dios lo bendiga. Bendiciones del cielo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional